presencia esté con nosotros. Que nos permita ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, Señor, nos pueda apartar de tu amor. Señor, gracias. Oramos por los enfermos. Oramos, Señor, por sanidad. Oramos, papá, para que todo aquel que en este momento esté aquejado de salud sea sanado por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que todo virus salga de los cuerpos de aquellos que en este momento están creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Oro, papá, para que todo aquel que está tocando una puerta, Señor, de trabajo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú puedas abrir esa puerta. Papá, que todo el que esté tocando una puerta conforme a tu voluntad, Señor, tú la abras en esta mañana. Prospera nuestros pasos, prospera, Señor, cada una de las cosas que hacemos conforme a lo que ya tú has predestinado para con nosotros, en el nombre de Jesús. Guarda y protege a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por protección, oramos por nuestro Padre espiritual, oramos para que tú lo cubras y lo bendiga. Oramos, papá, para que tú seas su ayudador todo el tiempo, para que tú seas su protector, para que tú lo defiendas en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Padre, para que tú hagas conforme a tu bondad, a tu misericordia, tus propósitos. Tu palabra declara y dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, y que tú no le das prueba a ninguno de tus hijos que ellos no la puedan llevar. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro sostén. En ti estamos seguros. Bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias al Señor por todo. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a hacer unos cambios. Bien, esto es en vivo. Unos cambios técnicos. Bien. En nuestro pueblo de Navarrete y en los pueblos de nuestro país, y yo diría que de los demás países, bendiciones Belkis, Ondina, Mari, vemos cómo la maldad en los hombres se ha multiplicado. Vemos en este tiempo como el pudor, como la rebeldía se ha perdido. No hay respeto entre uno y otro. No se respetan ni siquiera las normas de convivencia. Vivimos en un caos, en un desorden, y esto me lleva a meditar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando la palabra declara y dice que en el principio la tierra estaba vacía
y desordenada. Ciertamente hay un vacío en este tiempo en el hombre. Y por eso cada vez que está ese vacío, que es la falta de Dios, hay desorden. A la falta de Dios habrá desorden, hermano mío. Pero también dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio. Y nos tenemos que mover a la palabra cuando la palabra de Dios dice y declara que en los últimos tiempos la maldad del hombre la maldad aumentaría. Pero también dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Esto porque al ver mi pueblo de Navarrete, a veces me entristece y estaba meditando en mi pueblo y vino como esa tristeza a mi vida. Y lo que me llevó fue a pensar, a meditar, a reflexionar. ¿Cuánto necesita mi pueblo de la oración? ¿Cuánto necesita mi pueblo de la oración? De que oremos por una transformación. Y escuchaba en ese mismo instante precisamente, escuché en un programa que decía de un pueblo donde todos sus habitantes se convirtieron al Señor y que en ese pueblo no hay banca, no hay bares, no, no hay policía, no hay robo, no hay violencia. Y seguí escuchando y decían en el programa que por años las iglesias se concentraron a orar por este pueblo. Y yo soy de lo que creo que necesitamos orar por nuestro pueblo de Navarrete para que Dios transforme el corazón de los hombres y mujeres que habitamos en este pueblo. Cuando vemos que no hay respeto a la propiedad ajena, personas que se han dedicado a la estafa, a la violencia, a quitarle lo de la otra persona con violencia, no por necesidad, por violencia. Y esto el pueblo lo acoge. Y digo que lo acoge porque más tarde son los que van bueno, porque me sale un poquito más, me sale económico, un solarcito. Y bueno, y ahí voy a hacer mi casa y todo eso. La necesidad lo lleva a aprobar
lo que está mal. Vemos el cuerpo que está llamado al orden, que son las policías, a estar operando en un sinnúmero de cosas que están incorrectas. Y vemos entonces que lo que operan en delincuencia, no hay un régimen de consecuencia, porque no se le da seguimiento al cumplimiento de las normativas de convivencia que está grabada no tan solo en nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución, sino también en los diferentes estamentos legales. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo es que podemos convivir de esa forma? Por eso, vuelvo y repito, todo esto me llevó al libro de Génesis. Como estaba la tierra vacía, así hay un vacío en el corazón de estos hombres y de estas mujeres que a lo bueno hoy le están llamando malo y a lo malo hoy en este pueblo se le está llamando bueno. Por eso hoy se necesita uno que crea y que se ponga en la brecha a interceder para que Dios transforme, regenere sus corazones que están entenebrecidos. No son tan solo corazones que están endurecidos, no, entenebrecidos porque tienen el corazón negro. La maldad lo tiene cegado. Y mira, leyendo y escudriñando la palabra, vemos en Efesios, en el capítulo 5, precisamente cómo Pablo, hablándole a los habitantes de Éfeso, a los efesios, Pablo le habla precisamente de que a pesar de que estamos conviviendo junto con este tipo de personas con, como decía, con corazones entenebrecidos, tú y yo estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Que a pesar de que otros se conduzcan sin ningún temor al Señor y sin ningún peso para someterse a las autoridades, Pablo hace un llamado a andar como hijos de luz. Por eso, Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas, perdón, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipe con ello, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora eres luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo anda, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ay, Dios mío, qué bueno. Dice, no embriagues con vino, en lo cual al disolución antes sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmo, con himno y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces entra Pablo hablando, diciendo que se someta todo, que nos sometamos todos los unos a los otros en el temor de Dios y a vuestras autoridades. Pablo está hablando precisamente de cómo en medio del pueblo siempre la oscuridad, a causa del vacío de Dios, va a imperar. Y esta oscuridad es lo que llama al desorden, porque a causa de que las obras en la oscuridad pasan por desapercibidas, porque a los ojos de los hombres no se ven. ¿Cuántas cosas se hacen pensando que nadie lo va a saber y que eso solamente está en nosotros? Pero la luz, dice Pablo, hace que todas las obras se conozcan. Y se hace manifiesto de que Cristo, de que Dios nuestro Señor, nuestro Padre, Él conoce todas las cosas. Entonces, tú y yo tenemos que entender que a pesar de estar entre un pueblo lleno de oscuridad, tenemos que caminar, que hablar, que accionar en luz diferente a cómo se actúa. Y digo esto porque, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, no, yo no robo, pero cuando me van vendiendo algo barato, algo que sabemos que es de un alto valor, ¿qué hacemos? Muchas veces lo compramos. Y cuando tú y yo compramos cosas que
que sabemos que cuesta mucho y lo compramos en la calle por un precio bien bajo, sabemos que eso es robado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciéndonos partícipes del robo. Y cuando nos hacemos partícipes del robo, también somos ladrones. Caminamos en tiniebla igualito. Ahí vimos que a nuestro padre espiritual, a nuestro apóstol, se le entran a la casa, le llevan ese anillo. Yo quiero decirte que si tú compraste ese anillo, tú eres un ladrón. Y no tienes que ofenderte por eso, y no te estoy ofendiendo, si quizás me estás escuchando. No te estoy ofendiendo, te estoy diciendo una verdad. Sí, porque ahora también con la verdad se ofenden. Pero cuando alguien va con chisme a nosotros hablar de otra persona, también le prestamos oído. Y cuando tú y yo le prestamos oído a alguien que va a hablar de otro, nos hacemos partícipes y entonces también somos chismosos y habladores. Y estamos corriendo en esa misma dirección. Entonces, ¿qué luz hay en nosotros? No hay ninguna luz en esto que hacemos. Porque muchas veces decimos que no caminamos, que no obramos igual que los que obran en tiniebla, pero nuestras acciones secundan estas acciones que hacen. Y cuando mis acciones secundan a la oscuridad, no hay luz alguna en mi vida. Estamos como el bombillo, que por un momento se enciende y cuando le dan al titá, pero que alguien puede darle al titá y se va la luz. Gloria a Dios. Miren qué noticia más maravillosa, dice nuestra profeta. Apareció el anillo tirado hoy. Lo tiraron. Gracias, Señor. Y gracias a nuestro Dios porque tocó el corazón de esas personas. En un momento determinado, un joven que ya no está entre los vivos, lamentablemente, en ese mismo, en esos mismos movimientos perdió la vida. Un muchacho bastante joven se me acerca y iba con una funda de algo que para nosotros es muy valioso, una funda de limones. Sí, muy valioso porque en este tiempo los limones están escasos y más este tipo de limones que son criollos. Tienen mucho ácido. Iba con esta funda de limones y va, profe, vea, tengo unos limoncitos y va y saca 3 o 4 de la funda, unos limones que se veían jugosos, hermosos. Jeje. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta a ese joven? ¿Y de dónde tú sacaste esos limones? Porque tú no tienes finca. No, ya viene usted. Esos limones, ¿me lo va a comprar o no me lo va a comprar? Yo dije, no, es que yo no te lo puedo comprar porque yo sé de dónde vienen esos limones. Esos limones vienen de algún lugar que no es tuyo y te lo llevaste. Y se fue vociferando cuántas cosas por ahí. Porque no me voy a hacer partícipe de eso, hermano. Hermano mío, yo no me voy a hacer partícipe de eso. Porque luego me lo hacen a mí. Y no tan solo porque me lo hacen a mí, porque no quiero ser partícipe de algo que yo sé que es pecado, que no está bien. Qué bueno, nuestra iglesia está gozosa. Porque, bueno, por lo menos el anillo fue movido esa persona a devolverlo. Gracias a Dios por todo. Pero tú y yo
que andamos en el mundo, no podemos obrar igual. Y me lleva a mí a, al estudio de cómo obra el siervo. El salmista dice, en un momento determinado, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esto me llevaba mucho a mí a meditar, porque clama, sediento, sediento, tiene sed. Diría que el siervo siempre tiene sed. No, no, hermano mío, es que el siervo emana un olor muy fuerte, donde el siervo se hace evidente a causa del olor a los depredadores que lo perciben como presa, para comérselo. Y lo que el siervo hace es, una de las cosas que hace el siervo, es buscar el agua, porque en el agua no es que él se baña, sino es que él camina en el agua y no emana tanto el olor. Pero otra de las cosas que el siervo hace es que se frota en los árboles. El siervo se frota en los árboles hasta desprender de su cuerpo la mayoría de su fragancia. Y, y esto es algo que tú y yo tenemos que llamar a reflexión. Y es que nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que saber que tenemos que ir a Cristo siempre para que esa naturaleza pecaminosa permanezca debajo, en la profundidad, de que se quede en la profundidad, de como el bautismo, cuando nos bautizamos, que nos sumergimos y allí debajo se quede ese hombre viejo y se levante ese hombre nuevo, hermano mío, porque tú y yo estamos llamados a obrar diferente. Tú y yo que no estamos vacíos, sino que Cristo vino y llenó ese vacío. Y entonces al llenar el vacío, esas tinieblas fueron dispersas. Sí, léete a Génesis para que tú veas cómo era que estaba la tierra. En Génesis capítulo 1, vacía, desordenada, en tiniebla. Así están las personas que no tienen a Cristo. Así mismo es que están. Y necesitan que Cristo venga a su vida para que haya una regeneración, una transformación. Pero ¿cómo va a hacer esa transformación cuando lo que tenemos, la luz, andamos también como está la electricidad en nuestro pueblo, que ya viene y ya se va? Por un momento andamos en luz, pero le damos altita y ya se fue. Se nos va la luz, se nos va la luz a cada momento en nuestra vida. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estamos en esa situación, hermano mío? Y hasta que tú y yo no tengamos 24 horas de luz, sí, metiéndome a la onda de las 24 horas de electricidad que se terminó, porque es que 24 horas. Sí, porque también hay que decirlo. Hay un arbolito con la electricidad, ya viene y va. Y eso no es aquí en Navarrete nomás, yo estaba en Santiago y está igualito. Mientras estaba laborando en Santiago y ya viene y ya va, y ya viene y ya va.
Pero tú y yo estamos llamados a permanecer conectados a Cristo, de donde procede nuestra energía, de donde procede la fuente de donde procede nuestra luz. Porque tú y yo no tenemos luz alguna. Nuestra luz proviene de Cristo, que viene y hace que tú y yo brillemos. Pero ¿cómo vamos a brillar si estamos secundando la obra? ¿Y cómo se va a transformar un pueblo cuando tú y yo, en vez de atraer a esos que tienen su corazón entenebrecido a buscar de Dios, a conocer a Dios, entonces tú y yo comenzamos a obrar igual que ellos, donde no se respetan las normas de tránsito? Tú y yo que andamos en vehículos, y si hacemos lo mismo que hacen los demás en el tránsito, ¿cómo? Y si hacemos lo mismo que hacen los demás en el barrio, ¿cómo? Hermanos míos, y si hacemos lo mismo en el trabajo, donde no nos queremos someter a nadie, donde nada es nada, donde nada es nada, donde hacemos las cosas solamente por hacerlas, pero no buscando de que se hagan las cosas correctas, bien, simplemente que se hagan y ya. Y si ya están hechas ya, no importa cómo salgan. No. Si la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, hermanos míos. Pero ¿cómo es posible esto? Tú y yo, que ya no estamos vacíos, sino que estamos llenos. Pero ¿cómo es posible que en nuestro matrimonio nos comportemos? Mi caso, que tengo mi esposa, que tengo mis hijos, me comporte en mi casa con mi esposa, con mis hijos, igual que uno que está vacío, que tiene su corazón entenebrecido. No me puedo comportar igual porque aquí yo soy luz. Tiene que haber una diferencia, hermano mío. Yo tengo que ser faro en mi comunidad. Yo tengo que ser faro ahí en mi casa. ¿Sabe lo que hace el faro? El faro es el que indica la dirección correcta. Cuando la barca está en alta mar, en la barca el capitán está buscando la luz del faro para guiarse. Pero si el faro está oscuro, ¿cómo se va a guiar la barca? ¿Cómo los vecinos van a mirar? ¿Y cómo tus hijos te van a ver, papá? Si tú obras igualito que un converso, que uno que no conoce a Dios. Y si tú obras igual que uno que no conoce a Dios, ¿cómo tu esposa se va a conocer a Dios? O esposa, ¿cómo tú quieres que tu esposo conozca a Dios si tú obras igualito con esos arranques de celo y vive con esos pleitos y esa contienda todo el día? Hello. Por eso dice la palabra de Dios que la obra de la carne son los celos, los pleitos, la contienda, la ira, el enojo. Por eso te estoy hablando y te estoy comparando como estamos ahora y con el arbolito de la electricidad. Así también estamos nosotros. Por un momento estamos muy adorando al Señor y muy entregados, muy en la cosa. Y cuando llegamos al trabajo se nos fue la luz. Se nos fue. Y Pablo está hablándole al pueblo de Efeso precisamente
de esto y dice por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, sigue diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo anda, no como necio, sino como sabio, con una prisa por hacer las cosas, que la hacemos igual que el que no tiene a Dios. Y muchas veces hasta deseamos lo que hay en las tinieblas. Lo. Mm. Y Pablo dice una palabra aquí muy importante. Dice, aproveche bien el tiempo. Andéis como, no andes como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Hermanos míos, los días son malos. Aprovechemos el tiempo para permanecer conectado a Cristo. Hermano mío, aprovechemos bien el tiempo para permanecer en Él y Él en nosotros y entonces poder brillar en medio de las tinieblas. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos míos, para no estar operando en maldad. ¿Cómo estamos viviendo hoy en el lugar donde te ha tocado? ¿Cómo tú estás viviendo en casa? Como padre o como madre o como hijo. ¿Está haciendo luz desde la posición de hijo? ¿Está haciendo luz desde la posición de esposa? ¿Está haciendo luz desde la posición de esposo? ¿Está haciendo luz desde la posición de negociante o de trabajador? ¿Cuándo un trabajador es luz? Cuando hace las cosas correctas. Cuando cumple con todo lo que está establecido en su trabajo. ¿Sí? Porque a usted le dicen en su trabajo cuáles son sus deberes, sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Pero se nos tapa los ojos para cuando vamos a ver los deberes y se nos abren al derecho. No fuerte el maestro hoy, sí, porque hay que decirlo, hermano mío. Hay que decirlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú y yo, que somos llamados a hacer luz, andemos haciendo cosas incorrectas en nuestro trabajo? Siendo empleados malos, porque no cumplimos con lo que tenemos que hacer. Y no porque no saquemos la producción, porque una cosa es sacar la producción y otra cosa es la calidad de la producción. Que por negligencia nuestra, no porque no tengamos la competencia, tenemos toda la competencia, pero por negligencia la calidad se va al suelo. Pero mira, como dice Pablo, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Jeje. Y eso no queremos someter ni en nuestro empleo ni en ninguna parte. Los hijos no se quieren someter a los padres. Las casadas quieren andar como solteras. Los casados quieren andar como solteros.